Hola, buenos días. Les saluda Mayví Rondón, coordinadora del aula virtual de Derecho Latinoamericano de CENLAE, espacio para la disertación jurídica latinoamericana sobre temas de interés para la región. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo ambiental, organizado por CENLAE con el apoyo tecnológico de Universitas Fundación para esta aula virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE. Estamos transmitiendo en vivo desde el canal YouTube de Universitas Fundación y utilizando la plataforma Zoom Meeting como aula virtual. Hoy iniciamos un nuevo ciclo de conferencias, de unas conferencias del ciclo general, donde iniciamos hace poco con bienes públicos y hoy continuamos con la parte de ambiente, de materia ambiental. Estas conferencias tenemos dos profesores invitados para el día de hoy, el profesor José Luis Villegas Moreno de la Universidad de Comillas, España, y el profesor Gonzalo Aguilar de la Universidad de Talca, Chile. Lamentablemente el profesor Gonzalo Aguilar no podrá acompañarnos en la mañana de hoy porque tuvo un accidente y se encuentra un poco quebrantado de salud. Esperamos que se recupere pronto para que se incorpore a todos estos ciclos de conferencias que iniciamos hace 2 semanas y que vamos a seguir desarrollando hasta el mes de enero del año 2021. Iniciamos con el profesor José Luis Villegas Moreno con la conferencia titulada Del Convenio de Aarhus al Acuerdo de Escazú, continuidades y nuevos comienzos de democracia ambiental. Ese es el título de la conferencia de esta mañana. El profesor Villegas desarrollará esta conferencia basada como ocasión de la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú como primer tratado ambiental de América Latina. Se presenta la situación contextual del Convenio Europeo de Aarhus y su contenido como inspirador del Acuerdo de Escazú y las diferencias entre ambos. Destacando en la conferencia el profesor Villegas la importancia del Acuerdo de Escazú para la democracia y gobernanza ambiental en América Latina. El profesor Villegas es abogado y doctor en Derecho. Es profesor investigador de la Cátedra de América Latina, de Comillas, Madrid. Es miembro del Grupo de Investigación en Derecho Ambiental y Salud Pública de la Facultad de Derecho, ICADE, y miembro del Comité Científico de la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal. Es miembro de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, miembro fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Local y Municipal, director de la revista Tachirense de Derecho y profesor titular emérito de Derecho Administrativo y Derecho Ambiental en la Universidad Católica del Táchira, en Venezuela. Antes de dar el derecho de palabra a nuestro profesor invitado, vamos a indicarles las normas para el público participante y la dinámica para la fase de preguntas y respuestas. Primero, agradecemos, por favor, que mantengan sus micrófonos cerrados o apagados durante toda la videoconferencia. Y por favor, eviten activar la opción compartir pantalla en Zoom. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito a través del chat para quienes están en el aula virtual de Zoom y a través de la sección comentarios para quienes se encuentran observando desde el canal YouTube. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y a los fines de dar paso al mayor número de comentarios o de preguntas, por favor deben realizar una pregunta o un comentario por participante. No olviden, por favor, escribirnos su nombre y país donde se encuentra. Descrita la dinámica, le damos la más cordial bienvenida a nuestro profesor invitado, el profesor Villegas, José Luis Villegas Morenos. Bienvenido, profesor, un placer tenerlo con nosotros. Un momento que no lo escuchamos, profesor. Déjeme ver qué pasa con el Ahora micrófono. ya. Muy buenas tardes desde Madrid y muy buenos días para ustedes en América. En primer lugar, pues quiero mandar un cariñoso saludo para el doctor Aguilar en Chile, para que se pueda recuperar pronto de ese incidente o de ese accidente que ha tenido y físicamente y que le impide estar compartiendo esta videoconferencia. Espero poder compartir con él en próxima oportunidad. En segundo lugar, quiero agradecer a Mayví como un gerente de CENLAE y encargada del aula virtual por estar pendiente de todas estas incidencias, de esta conexión y por llevar adelante este proyecto de difusión tan bonito que hace el CENLAE. Y también mandar un cariñoso saludo a la doctora Belén Ramírez y a Antonio Silva Aranguren, con los cuales pues hemos compartido diferentes momentos académicos y también de amistad en muchas oportunidades.
y por supuesto a Alexandra, que en la coordinación técnica de la Fundación Universitas también apoya esta transmisión, y a mi querido amigo Julio Alejandro Pérez Graterol, que también le enviamos un fuerte y cariñoso abrazo desde aquí. Bueno, como bien ha dicho Mayvi, vamos a hablar de un tema que está de moda, que es el de la democracia ambiental. La democracia ambiental en América Latina. Para ello hemos escogido dos escenarios. El escenario europeo a través del convenio de Aarhus firmado hace 20 años y el acuerdo de Escazú que se firmó en el 2018, 20 años después de ese convenio europeo y que está a punto de entrar en vigencia, como vamos a explicar. Por lo tanto, esta conferencia es un canto a la defensa del derecho ambiental, es un canto a la democracia ambiental y a la gobernanza ambiental en América Latina. Vamos a apoyarnos en una presentación para esta conferencia y a través de ella pues vamos a dirigir esta sesión. En primer lugar, vamos a centrarnos, si bien son muchos los puntos que hay o que se pueden tratar en esta conferencia, vamos a escoger estos aspectos fundamentales. En primer lugar, situar el contexto de lo que es la democracia ambiental a la que nos vamos a referir, o este camino hacia la democracia ambiental, que tiene su ubicación en el año 1992 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, en la gran cumbre de la Tierra, como ha sido calificada por la mayoría de los expertos. Y precisamente, tanto el convenio de Aarhus como inspirador del acuerdo de Escazú en América Latina como acuerdo regional, pues tienen su anclaje ambos en el desarrollo de este principio fundamental, el principio 10 de la Declaración de Río sobre acceso a la información ambiental, sobre acceso a la participación en asuntos ambientales y el acceso a la justicia ambiental, a los procedimientos judiciales y administrativos en asuntos ambientales. Vamos a señalar cómo se desarrolló el convenio de Aarhus, sus elementos fundamentales y su contenido, como inspirador del acuerdo de Escazú, y cuáles son los contenidos de este acuerdo de Escazú como acuerdo regional latinoamericano. Ambos son materialización concreta del principio número 10 de esta Declaración de Río de Janeiro. Y luego, por supuesto, dedicaremos un tiempo final a desarrollar algunos contenidos y desafíos del acuerdo de Escazú en el contexto de la democracia ambiental, de la gobernanza y del desarrollo sostenible en América Latina. Como digo, situamos ambos tratados internacionales. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Usted quería hacer una proyección, ¿verdad? Sí. No se está observando. Si usted la compartió. Pues creo que hay un error aquí, entonces voy a retroceder a ver cómo debo hacer. Espera un momento. Ahora sí, Mayvi. Sí. Ahora sí la podemos. Fue un pequeño no se lapsus. Preocupe, no se preocupe. Muy bien. Retrocedo un poco para que vean lo que queríamos plantear, los tres elementos fundamentales de esta presentación, que tienen que ver con la incardinación del tema de la democracia ambiental en el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro del año 1992, y por supuesto luego desarrollar los contenidos del convenio de Aarhus como inspirador del acuerdo de Escazú y la materialización del principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro en ambos tratados. Como dije anteriormente, el principio 10 lo que consagra es la participación de todos los ciudadanos en el acceso a los asuntos ambientales, el acceso en general a la información sobre el medio ambiente, la participación pública en temas o en asuntos ambientales
y también la última pata de esta trilogía, que es el acceso efectivo a la justicia ambiental. Por lo tanto, en el año 1992 es que se estableció por primera vez este principio con este contenido, esta trilogía de acceso a la información ambiental, participación pública en asuntos ambientales y acceso a la justicia ambiental. Lo que hace el convenio de Aarhus en 1998 fue desarrollar por primera vez como tratado internacional este principio, y después, 20 años, el acuerdo de Aarhus desarrolla también estos tres importantes derechos conectados con el medio ambiente. Vamos a través de esta visión, de esta lámina que les señalamos, recordar un poco cuál ha sido la etiología, cuál ha sido un poco las características de estos dos convenios que desarrollan el principio fundamental 10 de la Declaración de Río de Janeiro, tanto el convenio de Aarhus como el acuerdo de Escazú, que repito fue adoptado recientemente en el 2008 y que acaba de ser ratificado en este mes. Ahora vamos a explicar con detalle cada uno de estos aspectos. ¿Por qué hablamos de convenio de Aarhus y acuerdo de Escazú? Aarhus y Escazú son dos lugares, son dos localizaciones, no son conceptos jurídicos ni ambientales, son las ciudades, las poblaciones donde fueron adoptados ambos acuerdos. Aarhus queda en Dinamarca y Escazú queda en Costa Rica. El convenio de Aarhus en realidad tiene un nombre técnico, cuyo nombre es el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Y fue realizado en el contexto de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, el convenio que al respecto existía. El convenio de Aarhus fue adoptado en esta conferencia ministerial sobre medio ambiente para Europa, que se celebró en esta ciudad de Dinamarca en el año 1998 y entró en vigencia en el año 2001. La importancia del convenio de Aarhus es que, bueno, es el primer tratado internacional que por primera vez pues, materializa el principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo en estos tres aspectos fundamentales, como son el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia ambiental. Y podríamos decir que es el primer acuerdo internacional que le otorga estos derechos a la sociedad civil y que insta a los estados firmantes a que lo desarrollen. El acuerdo de Escazú, en esta primera aproximación, diremos que tiene un nombre similar al convenio de Aarhus. Se llama Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Aquí ya encontramos una precisión, ya que este es un acuerdo regional y solamente para los países de América Latina que lo quieran suscribir. Fue adoptado en el mes de marzo del año 2018 en Costa Rica, en la población de Escazú, y ha sido patrocinado desde el inicio, auspiciado por la Comisión Económica para América Latina, y realiza prácticamente lo mismo que el convenio de Aarhus, la materialización de ese principio fundamental, del principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo. Este acuerdo de Escazú también está, y vamos a ver que en la etiología, en su recorrido, está muy relacionado con la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente que se celebró en el año 2012 en Río de Janeiro, conocida como Río +20, bajo el lema del futuro que queremos. Ahí es donde prácticamente se inspiran los países que, como vamos a ver, patrocinaron el desarrollo del acuerdo de Escazú, y representa un hito fundamental, trascendente para todos los países de América Latina y el Caribe, y creemos que un tratado internacional pionero, no solamente como tratado relacionado con la protección ambiental, sino que conecta los derechos humanos y el medio ambiente. Entonces, con esta primera idea nos hemos aproximado a estos dos convenios, ¿no? Al convenio de Aarhus y posteriormente, 20 años después, al acuerdo de Escazú. A veces la palabra convenio y acuerdo, pues sin querer,
la vamos a utilizar, pero los nombres técnicos de cada uno de estos tratados internacionales es convenio el de Aarhus y acuerdo el de Escazú. Desarrollando brevemente, porque no es la idea de esta aproximación, hacer un análisis exhaustivo del convenio de Aarhus como inspirador del convenio, el acuerdo de Escazú, es destacar que este convenio de Aarhus se sitúa sobre tres pilares importantísimos para lo que se ha dado en llamar la democracia ambiental o la gobernanza en materia de medio ambiente. Es un convenio, un tratado internacional desarrollado a través de 22 artículos, no es un texto muy amplio, que de forma detallada pues consagra estos tres aspectos fundamentales de los que hemos venido hablando y que tienen que ver con el nombre del convenio. El acceso a la información ambiental, regulado en sus primeros artículos, la participación del público en asuntos ambientales y el acceso a la justicia en materia ambiental. También regula un aspecto bien interesante en varios artículos vinculados a los aspectos procedimentales a través de los cuales se lleva a cabo la aplicación de este convenio de Aarhus. Convenio de Aarhus que fue ratificado en el 2005 por la Unión Europea. Y luego establece también un mecanismo no contencioso, no judicial y consultivo para todo lo que tiene que ver con la realización de este convenio. 20 años después podemos preguntarnos sobre la aplicación efectiva del convenio de Aarhus en materia de acceso a la información ambiental, la participación del público en asuntos ambientales y el acceso a la justicia. Y según ha dicho la doctrina científica, pues ha tenido, en la materialización práctica como tal, ha tenido mucho éxito el primero de estos derechos, el primer pilar fundamental del convenio, es decir, el haber logrado el acceso de los ciudadanos a la información ambiental. Pero parece que en lo que tiene que ver con el segundo y el tercero de estos tres soportes, de estos tres pilares, es decir, la participación del público en la toma de decisiones y en asuntos ambientales y el acceso a la justicia ambiental, pues parece que no ha sido tan prometedor. Siguen existiendo diferentes obstáculos para el acceso a la justicia ambiental en el contexto europeo, y a pesar de que la mayoría de los países de la Unión Europea han implementado a través de las directivas de la Unión Europea y en cumplimiento del convenio de Aarhus diferentes protocolos y diferentes leyes para que se haga efectivo la participación del público en asuntos ambientales y el acceso a la justicia ambiental, pues todavía hay muchos desafíos pendientes. Esto quiere decir que a pesar de este convenio de Aarhus referirse a un contexto del primer mundo, a un contexto donde se supone que el Estado de Derecho y en materia ambiental tiene un alto grado de cumplimiento, pues hay todavía muchos obstáculos de acceso, sobre todo a la justicia ambiental, ya que los costes, los desarrollos, etcétera, pues todavía no están tan expeditos como está establecido en el convenio de Aarhus. Por lo tanto, a 20 años, 22 años del convenio de Aarhus, pues todavía hay desafíos pendientes, repito, sobre todo en garantizar que haya más participación de los ciudadanos en los asuntos ambientales y sobre todo en el acceso, remover los obstáculos para el acceso a la justicia en materia ambiental. No queremos insistir más en el desarrollo y en los contenidos del convenio de Aarhus porque es nuestro referente como inspirador, de donde queremos detallar un poco más en esta intervención, que es el acuerdo de Escazú. El acuerdo de Escazú, como hemos adelantado, pues representa un esfuerzo extraordinario de la comunidad latinoamericana por materializar el principio número 10 de Río de Janeiro. Y la etiología, el camino recorrido, lo vamos a tratar de resumir de la siguiente manera. Si bien no ha sido fácil, ha sido complicado llegar a la adopción del acuerdo en el año 2018, han pasado 6 años y 9 rondas de negociaciones.
La primera declaración, o la que da origen a este movimiento, de lo que va a ser posteriormente el Acuerdo de Escazú, se ocurre en la conferencia de Río +20, con el lema "El futuro que queremos", en el año 2012, reunida, convocada por Naciones Unidas. Allí se produce una declaración de diferentes países de América Latina: Perú, República Dominicana, Paraguay, Panamá, Costa Rica, Chile, México, sobre cómo aplicar el principio 10. Y en las primeras aproximaciones se pensó en adherirse al convenio de Aarhus o hacer un acuerdo o un convenio propio para América Latina. Como ya podemos ver, pues la conclusión fue hacer un acuerdo específico para aplicar el principio 10 de Río de Janeiro y garantizar o dar un paso más en el camino de la democracia ambiental a través de la realización de este acuerdo que se firma en la ciudad de Costa Rica, en Escazú. Pero han sido 6 años y 9 rondas de negociaciones. Por supuesto, el plan de acción entre el 2012 y el 2018, inclusive hasta la fecha de la ratificación, ha sido orientado y guiado por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que sirve inclusive de secretaría para este acuerdo. Fue adoptado en Escazú, como digo, en Costa Rica en el 2018 y se abrió para su firma en septiembre del 2018 hasta el 26 de septiembre de 2020. 24 estados firmaron este acuerdo y se tenía prevista su entrada en vigor 90 días después de que sea ratificado por 5 estados. Es decir, que hasta que no fuera ratificado por 11 de los 24 estados que ya lo habían firmado, pues no podía entrar en vigencia. Entonces el tema era cuándo se concluía esta ratificación, o se cumplía con este supuesto, con este presupuesto. Efectivamente, el primero que ratificó este acuerdo fue Guyana en abril de 2019, y luego en ese año 2019 también Uruguay, Bolivia y otros países. En marzo lo hicieron de este año 2020 Panamá, Nicaragua y Barbuda, luego Ecuador, en mayo, en septiembre Argentina por mayoría absoluta de su parlamento, y curiosamente dos países que fueron protagonistas durante todo este camino, durante toda esta etiología, durante todo este recorrido, como son Chile y Perú, decidieron no ratificar, por razones que no es el momento de analizar aquí, pero que sí llama mucho la atención cómo estos países, estos estados, al final decidieron no ratificar este acuerdo cuando habían sido grandes entusiastas y promotores del mismo. Y, por supuesto, la expectativa se mantenía de quién iba a dar este último empujón para la ratificación y para que se produjera la activación de los 90 días para la entrada en vigencia. Este es el caso de México. El 5 de noviembre, el Congreso de México aprueba por mayoría absoluta la ratificación del Acuerdo de Escazú y se abre entonces este especial camino hacia la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú. Dentro de este recorrido, dentro de esta etiología, pues ha habido muchas luces y sombras, pero lo importante, y se cree que es la idea, que este importante acuerdo sirva para poner en práctica todos los principios fundamentales de la democracia ambiental y el desarrollo sostenible, que en armonía con la Agenda 2030 puedan de alguna manera desarrollar el espíritu latinoamericano en materia de protección del medio ambiente y de garantizar a sus ciudadanos el derecho a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. ¿Qué contiene el Acuerdo de Escazú? Bueno, el Acuerdo de Escazú, de alguna manera, pues representa el cumplimiento de un objetivo, igual que el convenio de Aarhus, es el de que se garantice la efectiva
y plena implementación en este contexto regional de América Latina y del Caribe de estos tres pilares fundamentales: del derecho de acceso a la información ambiental, la participación pública en asuntos ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Todo ello para garantizar la protección de los derechos ambientales a los que nos hemos referido, tanto de las generaciones futuras como presentes, en ese contexto de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Aquí hay algo que destacar. Este es un convenio regional. Es un convenio regional y no como el de Aarhus, que es un convenio abierto a cualquier estado que se quiera adherir. Y llama la atención que este acuerdo de Escazú no se desarrolló en el contexto natural de la Organización de Estados Americanos, que era su contexto adecuado, sino a través de Naciones Unidas. Fue impulsado a través de Naciones Unidas y a través del Mecanismo de Naciones Unidas para América Latina, que es la Comisión Económica para América Latina, que tiene su sede en Chile, y la que ha empujado y la que ha servido de soporte al desarrollo de este acuerdo. Es un gran desafío para todos los estados de la región. El acuerdo de Escazú recoge, y en esto tomamos las palabras del profesor Víctor Hernández, que ha hecho una magnífica investigación, como diremos al final, sobre las raíces en la jurisprudencia interamericana del acuerdo de Escazú, es decir, de decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación al acceso a la información, con relación a la participación en asuntos públicos y con relación al acceso a la justicia ambiental. En su investigación, el profesor Víctor Hernández, en un trabajo interesante que tiene por nombre El Acuerdo de Escazú y la competencia de la Corte Interamericana en la materia ambiental, él hace un análisis y un relato extraordinario, una investigación de cuáles han sido estas raíces en la jurisprudencia interamericana del Acuerdo de Escazú, que me permito pues brevemente comentar y resumir. Las decisiones importantes de la Corte Interamericana en el caso de Claude Reyes versus Chile del año 2006, de Gómez Lund versus Brasil en el año 2010 y de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2017 en el caso de la construcción del canal interoceánico en Nicaragua. También en lo que se refiere al acceso a la participación, el profesor Hernández Mendible hace un recuento de las decisiones importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se destacan las siguientes decisiones: la decisión de Samaraca versus Surinam en el año 2006, Sarayaku versus Ecuador en el año 2012, Garifuna versus Honduras en el año 2015 y también la propia decisión, opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2017 ante la consulta hecha por Colombia, como dije, en el caso del intento de construcción de ese canal interoceánico por parte de Nicaragua. Y también por lo que respecta a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el acceso a la justicia ambiental o a la justicia en asuntos ambientales, el profesor Víctor Hernández también nos relata tres casos importantes, que son Furlan versus Argentina en el año 2012, el caso de Sarayaku versus Ecuador del año 2012, que de alguna manera también repite contenido en este importante aspecto del acceso a la justicia ambiental, y en el año 2017 la propia sentencia de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la consulta hecha por Colombia, como ya señalé. Total que sí hay dentro de la jurisprudencia interamericana sólidas raíces, como dice el profesor Víctor Hernández, para nutrir lo que han sido los contenidos de este importante acuerdo como es el Acuerdo de Escazú. ¿Cómo regula el Acuerdo de Escazú estos temas de los que hemos venido hablando? Bueno, son 26 artículos que de manera detallada pues van, el artículo 5 y el artículo 6 se refieren al acceso a la información ambiental, los artículos 7 y 8 se refieren a la participación del público o de los ciudadanos en asuntos ambientales,
y al acceso a la justicia. También hay una importante mención a los principios de implementación, a los principios fundamentales en materia ambiental que le corresponde implementar para este acuerdo a los diferentes estados, como el principio de precaución, el principio de no regresión, de progresividad, etc. Son importantes principios de derecho ambiental que se contienen en este acuerdo de Escazú como complementarios de estos derechos fundamentales, de estos derechos humanos de acceso a la información, acceso a la justicia y participación del público en asuntos ambientales. Luego hay unos artículos dedicados a los aspectos procedimentales y hay un artículo único en este tipo de tratados internacionales que es el de la protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Estos defensores de derechos humanos en materia ambiental tienen que ver con un aspecto propio característico de la realidad latinoamericana, ya que han sido prácticamente ultrajados, han sido violentados la mayoría de estos defensores, y hay una cantidad de asesinatos y hay una cantidad de muertes vinculados a la violencia, no sabemos si del Estado o violencia de otras organizaciones en contra de estos protectores o defensores de los derechos humanos en materia ambiental. Al final haremos una referencia también sobre esto. Por lo tanto, este es uno de los aspectos novedosos que tiene el acuerdo de Escazú referido a la protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental, que junto con el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia constituyen el núcleo fundamental de lo que es este importante acuerdo en materia de democracia ambiental. Otro de los aspectos que podemos destacar es que el artículo 23 descarta las reservas. El que haya firmado este acuerdo y lo ratifique, lo tiene que ratificar en su totalidad. No se pueden hacer reservas como existen dentro de los contextos en materia del derecho internacional. Las peculiaridades de este acuerdo de Escazú las podemos resumir, ya que no tenemos tampoco mucho tiempo. Y bueno, si hay alguna pregunta podemos ampliar estos contenidos posteriormente. El primero de ellos, de estas peculiaridades, es que de una manera muy clara, de una manera muy explícita, se plantea el vínculo entre los derechos humanos, la protección del medio ambiente y estos derechos de acceso que hemos señalado a la información, a la participación del público y al acceso a la justicia. Curiosamente, 20 de los 33 países de América Latina pues ya otorgan reconocimiento explícito al derecho a un medio ambiente sano en sus constituciones nacionales. Esto es una cosa novedosa con respecto al convenio de Aarhus, ya que en América Latina pues había esta experiencia de constitucionalizar la protección del medio ambiente. Como digo, 20 de los 33 países latinoamericanos tienen esta protección, por lo tanto podemos decir que es un círculo virtuoso de garantías jurídicas en materia ambiental. También Escazú establece pues, una serie de obligaciones específicas para todos los estados partes para motivarlos a implementar las leyes, políticas públicas y las instituciones fundamentales para el desarrollo de estos tres pilares fundamentales. El acuerdo de Escazú podemos decir que actúa entonces como un piso para los estados de la región, una base, no un techo, es decir, que esto es lo mínimo que pudiera obligarse a hacer o aconsejar que se haga, y que de alguna manera representa esa necesidad de cumplimiento por parte de los estados firmantes. También el acuerdo de Escazú pues, reconoce un tema clave en América Latina, esa brecha de implementación de estos derechos, y se pone en la desigualdad y se pone el foco, el interés en las personas y en los grupos en situación de vulnerabilidad. Es un lenguaje novedoso, ya no se habla de público en general, ya no se habla de ciudadanos, sino que se habla de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, dada el especial contexto que hay en América Latina en este sentido. Por ello, se tratan de
de incluir importantes instituciones como esta que les acabo de nombrar, de la protección por primera vez en un tratado internacional en materia ambiental de los defensores de derechos humanos en materia ambiental. También otro de las peculiaridades de este acuerdo es que se fortalecen todas las capacidades de cooperación como elementos centrales para poder lograr un desarrollo equilibrado y sostenible. Y algo muy importante, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, creó durante todo este recorrido, en estos 9 años, un observatorio que llamó el Observatorio sobre el Principio 10 de la Conferencia de Río de Janeiro, que es el soporte tanto de ARUS como de Escazú, y ese observatorio fue creado por la CEPAL para precisamente apoyar la implementación y el desarrollo de este acuerdo que estamos comentando, el acuerdo de Escazú. Por lo tanto, estamos ante un estándar regional sólido para que se cumpla efectivamente los derechos que hemos señalado. El acuerdo de Escazú, pues creemos que aumentará todas las oportunidades para la cooperación regional en materia ambiental. Y también otra de las peculiaridades es que el acuerdo de Escazú se une a esta convención hermana de ARUS y desempeña un papel clave pues, en el desarrollo de la legislación, sobre todo en estos derechos de acceso en todos los países de la región. Esto no significa que haya algunas curiosidades, que haya algunas cosas que se puedan destacar dentro de la realidad latinoamericana. Como punto de conclusión en este contenido, nos hacemos una pregunta que ha hecho el doctor Víctor Hernández Mendible como gran estudioso del derecho de la convencionalidad en América Latina y ha analizado la Convención Americana de Derechos Humanos, y él ha hecho un trabajo, una investigación, como les dije antes, y se pregunta si puede la Corte Interamericana de Derechos Humanos actuar como una instancia regional, internacional, para proteger los derechos humanos que están reconocidos aquí, precisamente en el Acuerdo de Escazú. Es un tema apasionante, un tema muy interesante, y que pues nadie se atreve a dar una respuesta contundente de que sí es la Corte Interamericana competente como instancia para el conocimiento de estos derechos humanos. Pero dada su virtualidad jurisprudencial, dado el seguimiento, las raíces de las que hablamos antes de la jurisprudencia interamericana y las últimas decisiones, el profesor Víctor Hernández se atreve a proponer y a decir que sí, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí va a ser una instancia internacional para conocer de la protección de estos derechos. Es decir, que podríamos invocar el cumplimiento de estos derechos humanos de acceso a la información, participación del público, acceso a la justicia en América Latina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un tema tremendamente apasionante y al mismo tiempo es un gran desafío. Es un gran desafío para la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para toda la región. Bien, desde el punto de vista de los que nos proponemos con esta intervención, pues hemos tratado de dar unas pinceladas generales, destacar lo que era el principio 10 de Río de Janeiro, lo que es el acuerdo de ARUS como primer tratado internacional que trata de materializar esos 3 derechos de acceso a la información, a la participación del público en asuntos ambientales y el acceso a la justicia ambiental, y también destacar la novedad de este importante acuerdo para América Latina, acuerdo regional, como es el acuerdo de Escazú. Hemos tratado de ver un poco la inspiración de Escazú en el convenio de ARUS, pero con las particularidades que tiene este acuerdo regional 20 años después y con un contexto político, social, económico y jurídico diferente como al momento en que se firmó el convenio de ARUS. Bien, para terminar, quiero referir algunos datos que son luces y sombras en el contexto del desarrollo sostenible y el tema ambiental en América Latina. En primer lugar, que según los estudios, el índice de justicia ambiental, este observatorio
que se conoce con el nombre de Atlas Global de Justicia Ambiental, pues reconoce y recoge a 3 países de la región latinoamericana, como son Colombia, Brasil y Perú, en un contexto mundial de conflictos medioambientales. Es decir, dentro del ranking, dentro de los estados que tienen problemas más álgidos en materia de justicia ambiental, aparecen 3 países latinoamericanos y la mayoría de los problemas que generan están vinculados con la minería, con una minería que ha generado graves problemas y estropicios en materia ambiental y de desarrollo sostenible en América Latina, en estos 3 países, Colombia, Brasil y Perú. Por lo tanto, el Acuerdo de Escazú tiene que ayudar a superar estas debilidades, estas sombras que aparecen en América Latina. Por supuesto que el tema es complicado, no se va a resolver simplemente con la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, que esperemos que sea para el mes de febrero, agotado los 90 días desde el 5 de noviembre con la última ratificación de México. Pero también vemos muchas luces dentro de este contexto latinoamericano para desarrollar el Acuerdo de Escazú. Encontramos buenas prácticas en asuntos ambientales recogidas por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, en el observatorio del principio 10, que como dije antes sirve de apoyo al Acuerdo de Escazú. Este observatorio destaca tres aspectos estadísticos en materia ambiental. 23 países de América Latina ya tienen leyes de acceso a la información pública, 23 de 33 países que conforman el espectro de América Latina y el Caribe. También se nos señala que el 76% de estos países ya han incorporado disposiciones legales para favorecer la participación pública en asuntos ambientales. Y luego, desde el punto de vista del acceso a la justicia ambiental y la posibilidad de realizar acciones en materia de acceso a la justicia ambiental, el Observatorio del Principio 10 de la CEPAL en materia de buenas prácticas en asuntos ambientales nos señala que hay 20 países que favorecen la posibilidad de que los ciudadanos puedan acudir a la justicia ambiental. Y para terminar también quiero indicar, desde el punto de vista de la literatura jurídico-ambiental, hacer algunas recomendaciones para aquellos que estén interesados en profundizar sobre estos temas. Acaba de publicar la CEPAL esta semana, el lunes, un estudio con un nombre conmovedor, ¿no? La tragedia ambiental de América Latina. Este documento, publicado por la CEPAL esta semana, recoge los aspectos fundamentales de la crisis ambiental en América Latina. Es decir, que las cosas están por hacer y que, siendo optimistas, el Acuerdo de Escazú puede obligar a los estados a superar esta tragedia. Luego, también la Universidad del Litoral en Argentina acaba de publicar un extraordinario trabajo donde alrededor de 40 autores escriben sobre la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, que fue publicado también en este mes de noviembre. O sea que les estoy hablando de 2 obras de reciente publicación en el contexto ambiental latinoamericano. Y por supuesto quiero recomendarles un trabajo publicado el año pasado con ocasión de los 50 años de la Convención Americana de Derechos Humanos, publicado por nuestro querido amigo el profesor Víctor Hernández Mendible, con el nombre El Estado Convencional, donde se analiza la trascendencia e importancia de la convencionalidad en América Latina. Y también aquí en Europa, en Madrid, el año pasado se publicó un extraordinario libro que recoge parte de los principios que están en el Acuerdo de Escazú, el principio de precaución, de no regresión, de progresividad, etcétera, bajo el nombre Principios de Derecho Ambiental y Agenda 2030, donde diferentes autores, 30 autores, escribimos sobre este tema ambiental y que ha sido publicado por una de las grandes editoriales en el ámbito iberoamericano como es Tirán lo Blanc. Muy bien, pues creo que no me he pasado del tiempo, creo que Mayví me ha indicado. Creo que estoy en el tiempo para terminar y pues agradecer esta oportunidad de haber señalado estos aspectos tan importantes de nuestro ámbito regional latinoamericano en materia ambiental, al poner en valor la importancia
del Acuerdo de Escazú y que sirva de difusión para aquellos que todavía no saben de este importante tratado y que es uno de los grandes desafíos que hay en América Latina. Y muy bien, pues quedo abierto si hay alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor, por su extraordinaria ponencia. Encantadísima de escuchar toda la ponencia sobre el Acuerdo de Escazú y toda su trayectoria. Vamos a saludar a nuestros participantes. Saludamos a la profesora Belén Ramírez, que está en el aula virtual, también al profesor Antonio Silva Aranguren, a la doctora Cecilia Sosa Gómez, también la saludamos, que está en nuestra aula virtual. Y vamos a iniciar en la sección de preguntas a través de los comentarios o la sección de comentarios en la sala de YouTube y a través del aula virtual en el chat para quienes han realizado sus preguntas y comentarios. Desde YouTube, Davis Melo, ¿por qué es importante que los países de Latinoamérica se suscriban al Acuerdo de Escazú? Respondo. Bueno, creo que la conclusión que hemos sacado es que este acuerdo es la base jurídica, es vinculante para que todos se comprometan en el logro del desarrollo sostenible y de la gobernanza y democracia ambiental, que no tiene sentido que solamente un pequeño grupo, en este caso 11 países, que es el mínimo para que entre en vigencia, lo ratifiquen de los 33 países de América Latina. Creo que el hecho de que todos los países se adhieran, en todo caso que pueden hacerlo, pero que lo hayan ratificado, es una apuesta por el futuro y porque América Latina precisamente es uno de los continentes megadiversos y que tiene un compromiso con el medio ambiente y sobre todo con la gobernanza ambiental, ya que todos los países, todos los estados tienen que lograr actualizar sus ordenamientos jurídicos en esta sintonía, en lo que se ha denominado el Estado Ambiental de Derecho. Que si bien podemos decir que eso es una opción postergada en América Latina, pues pareciera que sí. Desde YouTube, Gabriela López, excelente charla, profesor. Tengo una pregunta para usted. ¿Por qué ha tenido rechazo el Acuerdo de Escazú por parte de Chile? Bueno, nos hubiera gustado mucho que el profesor Aguilar, con quien íbamos a compartir este webinar, hubiera dado su visión, ¿no?, local. En realidad, pues no está clara cuál ha sido la motivación de Chile, ya que fue uno de los entusiastas e impulsores. Inclusive Chile presidió la última COP sobre el cambio del clima, su forma de involucrarse en temas ambientales era como los países del primer mundo, siempre adelante y de forma progresiva, pero no, en realidad no sabemos. Creo que ha habido una serie de cuestiones políticas, la crisis política que azota al contexto de gobernabilidad en Chile, y quién sabe si bajo cuerda alguna mano peluda pues ha tenido que ver desde el punto de vista del impacto de este acuerdo en los intereses económicos de la región, y Chile es un país que tiene una tradición minera muy importante. Pero en realidad, pues, no se han explicitado tampoco, no es un hecho comunicacional que sepamos cuáles son estos motivos. Lo que estoy diciendo es lo que he podido leer del propio contexto chileno desde el punto de vista de los medios de comunicación. Desde YouTube nos preguntan, el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo ambiental de la región y el único en su tipo en el mundo, ya que contiene disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. ¿Qué falta en América Latina para que se promueva y todos los estados lo suscriban? Bueno, es un tema de voluntad política. Son los estados los que deben comprometerse y se pueden adherir a este importante acuerdo. Creo que es un tema de voluntad política, de querer verdaderamente entrar en la historia de lo que debe ser la transición ecológica en América Latina, y los países que ahora le dan la espalda, Chile, Perú, pues no entendemos por qué no quieren protagonizar este importante momento. Hay un caso curioso también de Colombia, donde Colombia pues hay un movimiento fuerte para ratificar, para entrar en este tratado, pero luego también había una resistencia tremenda, tanto política como de intereses
económicos que ha impedido que se pronuncien. Está sometido con urgencia en el Parlamento colombiano. También desde YouTube nos preguntan, ¿el Acuerdo de Escazú es el instrumento legal que ha emergido hasta ahora de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible? Siendo así, ¿en qué se ha avanzado en los países suscriptores en el desarrollo sostenible? Bueno, entiendo muy bien la pregunta, ¿no? Precisamente el Acuerdo de Escazú es una respuesta a la preocupación de los países latinoamericanos que, reunidos en el año 2012 en la conferencia de Río+20 sobre el futuro que queremos, deciden dar un paso adelante y que se materialice y se aplique el principio 10 de la conferencia de Río, pero la de 20 años atrás, es decir, la de 1992, que es donde está establecido, donde está incardinado este importante principio. Yo llevo 20 años, concretamente desde el año 2000, estudiando el derecho ambiental, y cada vez pues me sorprendo más y me pregunto por qué los diferentes países, en este caso en el ámbito regional, en América Latina, siendo, como dijimos antes, según el Observatorio de la CEPAL, países que están comprometidos con el desarrollo sostenible, y las estadísticas que nos aporta el Observatorio 10 dicen que la mayoría de los países de América Latina tienen legislación y tienen políticas públicas para llevar adelante su compromiso con el medio ambiente. Por lo tanto, sí se ha avanzado en materia ambiental en América Latina, pero sigue siendo un desafío. Los datos que señalamos anteriormente son para mejorarlos. Si no hay un compromiso serio y no hay voluntad política, pues entonces se produciría pues una situación lamentable, ¿no? Y una vez más podríamos decir que el paso adelante y la democracia ambiental en América Latina sería una opción postergada en América Latina si eso ocurre. Si no tenemos más preguntas y comentarios de nuestros participantes, agradecemos su participación, todas las preguntas que nos han llegado a través de YouTube, a quienes saludamos a todos los que están conectados por esa plataforma. Profesor, su mensaje final, sus reflexiones y propuestas para la región latinoamericana sobre este tema tan interesante como es el Acuerdo de Escazú y la importancia que tiene para la democracia y especialmente para los derechos humanos y el ambiente. Bueno, las conclusiones es que la implementación del acuerdo de Escazú pues, supone un gran desafío para todos los estados y se requiere una auténtica voluntad política y jurídica, ya que pues, no es suficiente, no basta el reconocimiento formal de estos derechos, hay que conocerlos bien, hay que ejercerlos ante las instancias nacionales e internacionales cuando los estados no respondan a este compromiso. Por lo tanto, creo que la labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este contexto puede ser bien importante a la hora de involucrarse, de dar un paso adelante en la defensa de estos derechos. Otro de los aspectos fundamentales o conclusiones que podíamos tomar es que el Acuerdo de Escazú es una muestra seria de este grupo de países de América Latina por estar en la cúspide del desarrollo sostenible y además de conectarse por primera vez con ese principio de gobernanza ambiental que se contiene en la Agenda 2030. Todo esto está conectado, pero aquí hay una tensión entre medio ambiente y desarrollo. Esa tensión se siente en América Latina con mayor presión que en otras partes, dada la riqueza y la explotación de los recursos naturales en América Latina, dada la importancia de los recursos naturales para el desarrollo de América Latina y que en estos momentos de confusión, de crisis ambiental, crisis sanitaria, crisis climática, pues está en entredicho en el sentido de que esa tensión medio ambiente y desarrollo y esa trilogía de lo que es el desarrollo sostenible, que haya progreso respetando lo social y progreso económico respetando el medio ambiente y respetando el desarrollo social, pues parece una quimera a veces en América Latina, ya que una de las debilidades del continente es que es el continente más desigual.
Hay un trabajo publicado por la Universidad de Tulane de una especialista en desarrollo, que es Nora Lustig, y dice que estamos ahora con esto de la pandemia nuevamente en una gran encrucijada y que América Latina puede retroceder 10 años atrás en esta situación, tanto en lo ambiental, en lo económico, como en lo social. Por lo tanto, impulsar el Acuerdo de Escazú es una decisión política de los estados, pero también tiene que ver con la presión que los ciudadanos hagamos desde cada uno de nuestros lugares, desde cada una de nuestras actividades. Sí, profesor, disculpe, tengo dos preguntas de nuestros participantes a través de YouTube. Emil Colina señala extraordinaria exposición, felicitaciones. Emil Colina desde Estados Unidos. Son hechos públicos y notorios la explotación con métodos altamente contaminantes, al igual que los desastres de la industria petrolera. ¿Qué deben hacer las ONG? Bueno, las ONG, pues, lo que hacen es una lucha particular fuera del contexto de las potestades públicas del Estado para luchar porque precisamente haya un desarrollo equilibrado, ¿no? Y sobre todo haya una explotación razonable de los recursos naturales, pero en ese equilibrio que dije antes de la tensión medio ambiente y desarrollo. Yo creo que las ONGs lo que pueden hacer es estar como observadores, veedores e impulsar precisamente este Acuerdo de Escazú. Una forma muy sencilla de empezar es divulgar el Acuerdo de Escazú. Mucha gente no lo conoce y mucha gente no sabe lo que significa en el ámbito ambiental, la importancia, la trascendencia que tiene. Entonces, independientemente de la acción que puedan realizar, la materialidad que puedan realizar las ONG, yo creo que en este momento un reto es difundir el Acuerdo de Escazú, concientizar a la gente. Hay que convencer a la gente, no simplemente imponerles un acuerdo que mucha gente a lo mejor no conoce, sino hay que convencer a la gente de la importancia y de la dimensión que este tiene para el desarrollo de América Latina. Así es. Alicia Monagas desde YouTube, buenas tardes, saludos a todos los que se conectaron a escuchar esta disertación, mis felicitaciones. Quisiera preguntarle, ¿usted cree correcto hablar de justicia energética? Pues sí, claro que sí. Y de pobreza energética también, son términos, son conceptos que la modernidad y esta época nos ha traído. Precisamente formamos parte de una red iberoamericana de derecho a la energía que la preside nuestro querido y común amigo Víctor Hernández Mendible. La red iberoamericana de derecho a la energía está tratando de hacer un observatorio y de estar muy pendientes de todo lo que ocurre en materia energética, sobre todo desde la pobreza energética hasta el equilibrio energético. Claro que sí, Alicia, es un tema importantísimo que no es para el futuro, está aquí, en el presente. Tanto superar la pobreza energética como hablar del acceso a la justicia energética, ¿no? Que sería más bien a la equidad en el acceso a los recursos energéticos. Ya no tenemos más preguntas de nuestros participantes. Muchísimas gracias, profesor, por responderlas todas y a los participantes por hacer sus comentarios y preguntas y estar activos en la disertación. Creo que no hay más porque estas dos me llegaron ya de última hora. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, profesor, gracias por su interesante disertación sobre el Acuerdo Regional del Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y del Caribe, que es tan importante para la región. Y esta es la idea, difundir en la región latinoamericana estos temas de interés y que, como usted bien lo ha señalado, son de desconocimiento en la colectividad, especialmente en América Latina, que es tan importante este acuerdo de Escazú para toda la región y para estos países que todavía no han suscrito este tratado regional. Muchísimas gracias a todos los participantes, gracias profesor. Los invitamos a nuestra aula virtual todos los viernes a la misma hora, 10 de la mañana Colombia, Estados Unidos en Miami es la misma hora, también en Perú, 10 de la mañana, 4 de la tarde los países europeos, España, tenemos Alemania y Francia, y 11 de la mañana Venezuela, 12 del mediodía Chile.
El próximo viernes continuamos con este ciclo ambiental. Estará el profesor Javier Touchima de Colombia y la profesora Andrea Lucas de Chile del Instituto Heidelberg. Seguimos con nuestras conferencias y ciclo ambiental. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos donde quiera que se encuentren. Recuerden que esta conferencia estará colgada en nuestro canal YouTube y todas las conferencias anteriores también del ciclo de bienes públicos y los ciclos siguientes de ambiente y luego cambio climático y terminamos en enero del 2021 con recursos hídricos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.